Bueno, seguimos con las informaciones. Habíamos dejado de lado nuestros domingos internacionales y los trasladamos al día lunes porque había un histórico acuerdo en Irán y que continúa sacando cuentas alegres tras esta suspensión de varias restricciones por parte de las potencias del globo. Y queremos entender qué fue lo que realmente pasó entre estas potencias e Irán y queremos conversar sobre este tema y otros también que han marcado la agenda internacional junto a Guillermo Holzman. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos en esta noche acá en Canal 24 Horas. ¿Qué tal, Cristiano? Muy buenas noches también, un agrado como siempre. Supe que estuviste bastante movido, algunas conferencias durante el fin de semana. Así es, en la zona norte específicamente, en Caldera, Valle Inglesa, como que es un desagrado completo estar allá. Pero bueno, siempre se hace el tiempo también para acompañarnos y en especial para explicarle a los televidentes cuáles son las repercusiones de esta información que venimos dando, me parece. Tengo entendido que fue el viernes o el sábado, bien entrada la noche acá en Chile que se confirma este acuerdo. Sin embargo, ya desde mitad de año que estábamos hablando de un acercamiento entre Irán y por lo menos Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un acuerdo histórico nuclear iraní? La verdad es que estamos hablando del inicio de lo que va a ser un largo proceso de negociaciones y que hasta el minuto tiene algunas variables muy concretas. En primer lugar, la voluntad de Irán de sentarse a negociar con Estados Unidos presente, más los otros países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania, que también participa, y por eso el grupo que se sienta a negociar se denomina 5+1. Son los cinco países que conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más en este caso Alemania. Son los 5 permanentes, porque recordemos que Chile está presente ahora también en este Consejo. Exactamente, pero son los 5 permanentes. Eso, entre paréntesis, obliga también a todos los países que no son miembros permanentes a tener un seguimiento mucho más cercano de todo este tipo de situaciones, porque finalmente esto pasa por todo el Consejo de Seguridad y posteriormente eso va a la Asamblea de Naciones Unidas cuando corresponda. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Irán, con el nuevo presidente, decide ir a una política más pragmática, más realista, pero la verdad es que pragmatismo y realismo tienen que ver para el caso de Irán con su situación macroeconómica. Irán tiene una recesión, tiene problemas de desempleo, tiene problemas de inflación, y eso, entre otras cosas, más allá del manejo interno que haya de la economía, tiene que ver con la serie de sanciones económicas y financieras que a Irán se le han impuesto durante los últimos 20 años en virtud del desarrollo que ha tenido su programa nuclear, orientado particularmente a obtener la bomba atómica o a obtener una arma nuclear de destrucción masiva. Y en esa perspectiva, Irán ha ido viendo que las posibilidades de realizar transacciones a nivel internacional, desde la venta de su petróleo, desde la posibilidad de poder vender lo que produce en términos automotrices, en términos de ingeniería, aparatos tecnológicos, finalmente se ve restringida por las sanciones que impiden a muchos países comprarle a Irán o venderle a Irán. Por lo tanto, la economía está francamente reducida. Y en esa perspectiva, el objetivo de Irán con este pragmatismo es poder abrir esa brecha o esa posibilidad de poder avanzar a más mercados. ¿Quiénes son los más interesados en eso? Aparte de Rusia, por supuesto, aparte de China, la Unión Europea. Porque ve en Irán una economía que tiene la capacidad como para poder generar un flujo comercial importante que le vendría muy bien a la economía iraní y en consecuencia, y por supuesto, como todos sabemos, a la economía europea a raíz de todas las crisis donde requiere necesariamente aumentar su comercio. Para Estados Unidos se trata de una gran apuesta de parte de Barack Obama en términos de poder sentar a Irán a la mesa, pero además conseguir resultados. Pero para Barack Obama es una apuesta que no va a ser fácil, porque si bien es cierto se puede transformar en un éxito diplomático en términos de poder lograr una negociación con Irán, en la práctica también deja abierta, dado cómo se estableció la negociación, o por lo menos la partida que conocemos, en términos de que se reconoce que Irán tiene capacidad para fabricar armamento nuclear. Eso no había pasado antes. No, eso no había pasado antes. Porque antes lo que teníamos era un Estados Unidos que estaba apoyando las sanciones, que dicho sea de paso la sigue apoyando, o si Irán no paraba su proyecto de desarrollo nuclear, definitivamente estaba la posibilidad de un ataque sobre Irán. Con consecuencias claramente impredecibles. Y en esa perspectiva, la apuesta de Barack Obama es que si Irán se sienta a conversar y se logra un segundo punto que para Estados Unidos es muy fundamental, verificar cada punto de lo que se va avanzando en las negociaciones. Así, por ejemplo, Irán ha acordado que va a disminuir su producción de uranio enriquecido, va a terminar todo lo que son sus proyectos de desarrollo de un arma nuclear o la fabricación concreta de un arma nuclear, y eso, digamos, lo que se está exigiendo es que sea verificado.
Es decir, conversamos, confiamos, pero verificamos. Sí, Guillermo, pero ¿sabes qué? Yo ayer daba cuenta de esta noticia y las agencias internacionales señalaban que se le va a permitir a Irán poder enriquecer uranio a un 5% solamente. O sea, se le permite, pero en una cantidad acotada. ¿Qué significa esto que te doy pero te quito? Significa que Irán se reconoce que posee una capacidad de producción nuclear, pero que esa capacidad debe ser solamente para usos pacíficos. Perfecto. El asegurar de que solamente lo haga el 5% y que no aumente todo ello, necesariamente implica que su uso va a ser para fines pacíficos. Sin embargo, eso debe ser verificado y eso lo va a verificar Naciones Unidas a través del Tratado de No Proliferación. Lo ideal es que finalmente Irán firme los tratados de no proliferación, que finalmente se someta a las verificaciones constantes. De hecho, Irán ya dejó entrever de que está dispuesto a revisiones más profundas y análisis más profundo de todos sus procesos desde el punto de vista nuclear. Y eso es lo que se espera que hoy día Irán cumpla. ¿Y este tratado de no proliferación de armas nucleares, Irán lo ha firmado anteriormente? No lo ha firmado. ¿Cuáles son los países que no han firmado? Tengo entendido que es Corea del Norte. Es Corea del Norte. Israel, que salió al baile también. Israel, que es la potencia nuclear no declarada explícitamente en Medio Oriente, que tampoco lo ha firmado y que mantiene una relación muy cercana con Estados Unidos. Y son yo diría bastante pocos los países que no lo han firmado en definitiva, o que no se han sometido a las regulaciones respectivas. Otra cosa que me llamó la atención, Guillermo, es que nosotros dábamos cuenta que este es un tratado por 6 meses. ¿Es muy poco tiempo o es un tiempo razonable? ¿Quién gana con esto? ¿Se gana tiempo? O sea, más que un tratado, es un acuerdo de poder concretar un proceso de negociación donde van a estar las autoridades iraníes, las autoridades de estos 6 países que en definitiva están haciendo de contraparte, más el aval de Estados Unidos o el espacio, que da Naciones Unidas para que se produzca este proceso de negociación. Este proceso de 6 meses es para poder crear las confianzas. Es más o menos como las primeras citas. El pololeo. El pololeo en términos de crear las confianzas. Pero esa confianza, y es lo que hoy día reclama Israel y Arabia Saudita, en definitiva, le permite a Irán mantener sus actuales capacidades. Si bien es cierto, no va a avanzar en ellas, ya tiene las actuales. Y entre las actuales tiene la capacidad de fabricar armamento nuclear. Entonces, lo que hoy día Israel está reclamando y está criticando este acuerdo, al igual que Arabia Saudita, es que eso definitivamente está beneficiando a Irán y no está generando ninguna certeza de que Irán, después de esos 6 meses o antes incluso, pueda seguir avanzando en sus programas nucleares. Y esa es la desconfianza que tiene Israel y Arabia Saudita. Pero eso también tiene relevancia porque si Israel y Arabia Saudita, que son los dos países, si no cercanos a Estados Unidos, que tienen una estrategia común con Estados Unidos. Israel, sin lugar a dudas, es un aliado estratégico de Estados Unidos, Norteamérica, mientras que Arabia Saudita mantiene los flujos de petróleo hacia el resto del mundo como socio principal de la OPEP. Y entonces, en esa perspectiva, los dos tienen mucho interés en que lo que está diciendo Irán sea creíble. Y esto ya tiene repercusiones en Estados Unidos. La próxima semana el Congreso estadounidense debe aprobar o no nuevas sanciones contra Irán. Y ahí, por supuesto, el Partido Republicano, que tiene una posición mucho más dura respecto a Irán. Leía declaraciones de McCain hoy día durísimas. Durísimas. Y también un sector de los demócratas que no son ajenos a la influencia israelí o de Arabia Saudita en la política estadounidense, puede que le den un traspié a lo que Obama quiere hacer. Y es la razón por la cual hoy día Obama aparece declarando de que Estados Unidos no va a permitir ningún tipo de desarrollo militar o de capacidades nucleares efectivas de parte de Irán. Cosa que no está en el documento escrito. Y en esa perspectiva, yo diría, hay problemas al interior de Estados Unidos, como también los tiene los iraníes, que si bien es cierto, han recibido con regocijo esta suerte de liberación de su comercio. Piensa tú que actualmente Irán tiene retenidos alrededor de 100.000 millones de dólares en la banca extranjera por las sanciones económicas y financieras que tiene. Con este acuerdo, por el solo hecho de haberlo firmado, se liberan solamente 7.000. O sea, es decir, cerca del 10% de lo que hoy día tiene asociado a sanciones. Y eso es lo que Estados Unidos trata de explicar, de que si bien es cierto, Occidente ha cedido un tanto, la verdad es que esa cesión no es tan importante como lo que viene y permite a Irán mostrarle que si efectivamente cumple con todo lo que va acordado y con todo lo que se ha comprometido, efectivamente las sanciones pueden ir disminuyendo y la situación económica de Irán estaría modificándose, yo diría, en forma bastante
rápida, dadas las capacidades industriales que tiene. Han cambiado las cosas desde aquel discurso de George Bush en el año 2002 cuando catalogó a estos países como el eje del mar. ¿Te acuerdas? Era Irak, Irán y Corea del Norte. Después agregaron a Cuba, a Libia y a Siria en estos países malévolos, según George Bush. Mira, me pregunta Fernando Pérez, si te puedo consultar a ti, ¿cuán firme es esta base del acuerdo nuclear como para dar confianza que se va a mantener en el tiempo? Lo firme que puede hacer un acuerdo político negociado por las diplomacias y que responde a la voluntad de las principales potencias del mundo. Dicho en simple, este acuerdo es viable porque las potencias que tienen la capacidad económica, militar y financiera a nivel mundial se han sentado en la mesa. Nunca se habían reunido en Europa todos estos ministros con un ministro iraní a firmar un documento de esta naturaleza. Por lo tanto, detrás de eso hay voluntad política, hay decisión de seguir adelante, pero también hay una decisión que va muy asociada a eso, que es verificar cada paso que se dé. Si Irán en algún instante no da la posibilidad de que los inspectores internacionales ingresen al país, puedan mirar las principales plantas de desarrollo nuclear que tiene Irán, definitivamente este acuerdo entra a retroceder y pasa a estar en un statu quo que va a volver nuevamente con las sanciones contra Irán. Tú lo mencionabas, ¿qué rol juega acá el nuevo presidente de Irán, Hassan Rouhani? Rouhani, sí. Ahí me cuesta pronunciarlo, estuve como 2 años con Mahmoud Ahmadinejad hasta que lo cambiaron, pero el nuevo presidente de Irán, Rouhani, juega un rol fundamental, me imagino acá, porque a diferencia de Ahmadinejad se ha mostrado mucho más abierto a dialogar. De hecho, te decía que para el momento que fue Naciones Unidas, estamos hablando de agosto, me parece, la Asamblea General, ya hablábamos de acercamientos entre Estados Unidos e Irán. Acercamientos que se rompieron en el año 78 luego de la toma de la embajada, ¿te acuerdas? Exactamente, que le costó la reelección a Jimmy Carter, digamos, y por eso Barack Obama, siendo presidente demócrata, también, digamos, está cuidando mucho de que Irán no sea su sepultura política. Mira. Entonces ahí hay temas que se buscan en la historia y se ven con el presente. Pero en la práctica el presidente de iraní ha planteado un cierto pragmatismo que tiene que ver con la situación económica de Irán y el darse cuenta de que la excesiva ideologización de la postura de Irán no estaba ayudando ni a conseguir nuevos aliados, ni tampoco a resolver los problemas internos desde el punto de vista económico y social y de desarrollo que tiene Irán. No hay que confundirse en esto. Irán no ha cambiado su ideología, no ha cambiado su mirada hacia el mundo. Lo que está cambiando son las condiciones de relacionarse con el mundo, teniendo como eje fundamental su desarrollo nuclear. Y en esa perspectiva, si Irán efectivamente cumple, sin lugar a dudas, Barack Obama va a quedar como redimiéndose de una política exterior que ha estado muy debilitada en Medio Oriente, con la situación de Siria, por supuesto, de Egipto, por otra parte. La misma situación, qué sé yo, en Libia y en otros países cercanos, donde la influencia del país del norte ha quedado disminuida o con muy bajo impacto político, y en esto podría ser una situación que revierta todo ello. Muy breve, porque me gustaría también ir al tema de la Haya y este nombramiento que hubo del Estado Mayor Conjunto, pero la influencia de los ayatolás acá, porque vemos al presidente Khomeini con esta vestimenta de clérigo, y a diferencia de Ahmadinejad, uno pensará que es un poco más radical, quizás de la tendencia más chiita del Islam. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cuál es la influencia de estos personajes? Recordemos que Irán es una república islámica, no es un Estado secular, entonces... Bueno, Irán no tiene la separación iglesia-Estado que tenemos en Occidente. Por lo tanto, el presidente responde a Khamenei, que es el presidente del Consejo, ¿no es cierto?, claro, islámico, que es el que realmente tiene el poder en Irán. Y el presidente no puede hacer muchas cosas sin la venia del Consejo Islámico que está por sobre ellos. Entonces, ellos tienen que haber dado este visto bueno. Sí, sin lugar a dudas, porque este tipo de negociaciones, de conversaciones, no se sientan. Tener tomado la mano al canciller de Irán, ¿no es cierto?, con Kerry dándose la mano, probablemente va a ser la foto del año, o una de las fotos del año. Mira. Porque claramente no se esperaba que se llegase a ese nivel donde Estados Unidos de alguna manera cedía, pero estaba cediendo en virtud de una visión de más largo plazo, que es lo que hoy día intenta Obama de convencer a sus socios, particularmente de Medio Oriente. Perfecto. Volvamos a nuestro país. Yo lo decía antes de que tú ingresaras al estudio, un nombramiento durante esta jornada, día 25 de noviembre, con el presidente de la República anunciando al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Romero. Entrega al cargo el general Mardones del Ejército, y nosotros damos cuenta de este anuncio
que es primera vez, o bueno, él es el tercer ya comandante del Estado Mayor Conjunto, pero es un organismo nuevo. ¿Qué es el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Chilena? Que es algo que no conocíamos hasta un par de años atrás. Así es, de hecho el Estado Mayor Conjunto surge con la nueva ley del Ministerio de Defensa, que es aprobada al filo del término del gobierno de Michelle Bachelet. De hecho se aprueba en la sesión extraordinaria del mes de enero, ¿verdad? Y el primer como comandante en jefe del Estado Mayor Conjunto. El general Leantec. Leantec le toca a él enfrentar el tema del terremoto. Con 5 días de haber asumido. Exactamente. Entonces, es una figura nueva. Pero sin embargo, el Estado Mayor Conjunto es el continuador del Estado Mayor de la Defensa, pero que cambia su función. Y estas funciones son bastante claras en términos de que es el que va a coordinar a todas las Fuerzas Armadas en términos de crisis internacionales, llámese conflicto bélico o la defensa de la soberanía, en términos de lo que es operaciones de paz específicamente, y todas aquellas misiones que desde el punto de vista de imperativos de los tratados y acuerdos que tiene Chile con potencias extranjeras, organismos internacionales, Chile debe cumplir. Y es ahí donde efectivamente se hace la coordinación de cada una de las fuerzas, donde las fuerzas para esas misiones tienen la obligación de colocar a disposición del jefe de Estado Mayor Conjunto todas sus capacidades para poder hacer eso. Y eso también asume, ¿no, verdad?, el tema de los desastres. ¿Se podría hablar de que es como un cuarto comandante en jefe? Es una discusión política que fue zanjada no de esa manera. De hecho, la discusión en el Congreso estaba dado si iba a tener 4 estrellas o 3 estrellas. 4 estrellas son las que tienen los comandantes en jefe, ya sea de la Armada, del Ejército o Fuerza Aérea. Y en este caso quedó con 3 estrellas, es decir, con una denominación menor. Sin embargo, quedó con un ámbito de funcionamiento de autonomía respecto a las áreas de desastre, operaciones de paz, ¿no es cierto?, y crisis internacionales, lo suficiente para que pueda coordinar efectivamente con los comandantes en jefe. Esto se da también además en la reestructuración del Ministerio de Defensa, donde desaparecen las subsecretarías que había antes de Carabineros, Investigaciones, Fuerza Aérea, cada una tenía su subsecretaría y quedan conformadas con una subsecretaría, ¿no es cierto?, de Fuerzas Armadas, que es la que está mirando toda la planificación, todo el panorama estratégico de Chile, que reporta directamente al ministro y por ese intermedio al presidente, y la subsecretaría de Fuerzas Armadas, que es la que mira todos los temas administrativos, que tienen que ver con la defensa particularmente. ¿Cómo te ha parecido el rol o el desempeño de los oficiales que han pasado por esta repartición, se podría decir? Por ejemplo, el general Mardone, un oficial especialista en montaña, que tuvo que asumir este cargo luego de que el general Leantec tuviera que renunciar por esta polémica de la casa. La verdad es que estamos en Chile en un aprendizaje respecto a cuál es el verdadero rol de un Estado Mayor Conjunto, y hasta el minuto tenemos una ley que requiere un perfeccionamiento, eso reconocido ampliamente por la comunidad de defensa y por aquellos que estamos vinculados al tema, pero que en definitiva sí está dando una nueva estructura y una nueva orden y funcionalidad a lo que es el Ministerio de Defensa y el manejo y coordinación de sus capacidades. Por otra parte, le ha dado más transparencia a los procesos, y por otra parte ha generado que el presidente, que tiene que tomar las decisiones políticas en el ámbito de la seguridad y la defensa de Chile, tenga más y mejor información y mejores capacidades de coordinación. Hoy día en Chile hay un comando norte, hay un comando sur, que coordina las capacidades de cada una de las fuerzas, y cada una de ellas va entregando aporte y soporte a varias operaciones que son relevantes desde el punto de vista militar, que son relevantes desde el punto de vista de la proyección y particularmente desde el punto de vista de la disuasión que le importa a nuestro país. Sobre lo mismo, causó ruido, se podría decir, esta declaración de que estamos listos, que mencionan en torno al ya inminente fallo de La Haya, y ahí nuevamente entramos a materia internacional. ¿Cómo se puede entender estamos listos? La verdad es que si uno escucha bien las palabras que dice el general Mardones o el almirante Romero, la verdad yo están listos para lo que diga el presidente. Es decir, hay una primera definición importante en sus palabras respecto a que el que va a definir la actitud de Chile frente al fallo de La Haya, una vez que se conozca, es el presidente de la República o el jefe de Estado, que es el comandante supremo de las fuerzas. Yo creo que ahí hay una primera cosa que es importante desde el punto de vista político. Hay una sumisión del poder militar sobre el poder civil. Sí, esa subordinación se deja patente en las palabras que ellos señalan. O sea, son palabras positivas. Yo creo que se sobredimensionó artificialmente esto, porque yo veía diarios peruanos y hablaban, estamos listos. No, estamos listos para lo que diga el presidente. Lo que pasa es que hay un compromiso entre el presidente Piñera y el presidente Humala, que ya ha sido reiterado en varias oportunidades, en términos de que ambos países van a acatar el fallo. Pero acatar el fallo significa también generar un procedimiento de cómo se va a implementar. O sea, es decir, no es que el fallo sale a las 11 de la mañana y a las 11 un minuto ya está implementado. No, requiere un proceso
donde se necesita y se precisa que hayan confianzas. Como ninguno de los dos países sabe cuál va a ser el contenido del fallo, si se mantiene en paralelo, no se mantiene en paralelo, si se mantiene parte del paralelo, si se mantiene todo tal cual está, en fin, hay varias alternativas posibles. En definitiva, lo que se busca es poder establecer que las decisiones sobre el tema de la relación Perú-Chile las va a definir los presidentes de la República de cada uno de los países. Y detrás de ellos están no solamente la Cancillería, no solamente todas las fuerzas vivas de la sociedad, sino que particularmente están las Fuerzas Armadas, que deben ser muy profesionales para poder establecer cuál va a ser su actitud conforme a las instrucciones presidenciales. Si ambos presidentes han dicho que se va a acatar el fallo, lo que corresponde es que una vez que se sepa, establecer el protocolo de cómo se va a implementar, en cuánto plazo y quién lo va a hacer y quién va a velar y quién va a verificar, si tú gusta, que eso efectivamente se cumpla. Y para eso las Fuerzas Armadas tienen que estar listas. Exactamente, y eso significa ver el tema pesquero, donde no solamente pescan chilenos y peruanos, también pescan extranjeros. Eso significa establecer los temas de los espacios aéreos, significa ver si acaso hay que mover un hito o no hay que moverlo, significa dar tranquilidad a la población en torno a que no haya ningún connato en ninguna de las dos partes que vaya a poner en duda la voluntad política que el país ha colocado sobre la mesa para acatar ese fallo. Finalmente, el general Mardones hace entrega de este cargo, le queda todavía un tiempo por estar en el periodo del Comando Conjunto. Sin embargo, lo hace porque de la mano de la designación del nuevo comandante en jefe del Ejército, que se haya designado a la 8ª antigüedad, que era el general Oviedo. ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que el presidente toma una decisión en términos de hacer un relevamiento de todo el alto mando, digamos, del ejército particularmente. No lo hizo así en el caso de la Armada. No le corresponde hacerlo todo, digamos, con el caso de la Fuerza Aérea, todavía no vence su plazo. En definitiva, lo que el presidente es tomar una decisión, básicamente porque varios de los generales de división ya tenían 38 años. Es decir, o hacía un cambio generacional o mantenía una situación statu quo por mucho tiempo más. Podría haber nombrado el tercero, cuarto, quinto, pero ahí habría que preguntarle al presidente directamente cuál es la lógica con la cual él analizó todos los antecedentes y de qué manera esto va a significar en la práctica un beneficio para la institución. Pero claramente ya en todos los años anteriores los cambios habían sido mínimos, y en la práctica se había logrado ya un estancamiento de lo que es la chimenea o el tiraje de chimenea dentro de la promoción al interior del ejército. Ahora bien, en esa perspectiva no hay que olvidar que el cargo del jefe de Estado Mayor Conjunto es un cargo de designación presidencial, no es un cargo de designación de la rama al cual pertenece. En este caso no es el almirante Larrañaga el que designa al almirante Romero como jefe de Estado Mayor Conjunto, es el presidente, por lo tanto lo saca de la línea de mando y lo deja como una persona que reporta directamente al presidente, no reporta a las instituciones. Es un rol extra institucional. Exactamente, y en ese caso el presidente lo que ha hecho es cumplir un poco una tradición en Chile, que es mantener las antigüedades, es decir, que no vaya a ser cosa que haya un jefe de una institución que es menos antiguo, y en este caso el jefe de Estado Mayor Conjunto vaya a ser más antiguo. De tal forma de poder mantener una tradición en la cual estrictamente los más antiguos son los que tienen el mando y los menos antiguos son los subordinados. ¿Y este hecho que se haya anunciado un oficial de la Armada va también dando esta dualidad de los roles o hacer turnos en los diferentes roles? Se supone que al próximo debería ser de la Fuerza Aérea, ¿no? Exactamente, esa sería la idea. No está mandatado por la ley de esa manera. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Perfecto. Pero lo que se espera es que efectivamente haya un trabajo coordinado y conjunto, que cada uno le vaya tocando. Probablemente una vez que hacemos lo de la Haya y entremos ya en régimen completo a nivel político institucional, probablemente esos temas que podrían estar en la discusión. Pero la idea es que se asume de que cualquiera de las instituciones puede hacer un muy buen rol en el Estado Mayor Conjunto. Guillermo Holzman, muchas gracias por explicarnos esta real dimensión del acuerdo iraní, también el rol del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que aparecían muchos titulares, pero me da la impresión que no se sabía muy bien cuál era su rol, y yo también aproveché de salir de un par de dudas. No, gracias a ti, Cristiano. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Tiene que ver para el caso de Irán con su situación macroeconómica. Irán tiene una recesión, tiene problemas de desempleo, tiene problemas de inflación, y eso, entre otras cosas, más allá del manejo interno que haya de la economía, tiene que ver con la serie de sanciones económicas y financieras que a Irán se le han impuesto durante los últimos 20 años en virtud del desarrollo que ha tenido su programa nuclear, orientado particularmente a obtener la bomba atómica o a obtener una arma nuclear de destrucción masiva.
Y en esa perspectiva, Irán ha ido viendo que las posibilidades de realizar transacciones a nivel internacional, desde la venta de su petróleo, desde la posibilidad de poder vender lo que produce en términos automotrices, en términos de ingeniería, aparatos tecnológicos, finalmente se ve restringida por las sanciones que impiden a muchos países comprarle a Irán o venderle a Irán. Por lo tanto, la economía está francamente reducida. Y en esa perspectiva, el objetivo de Irán con este pragmatismo es poder abrir esa brecha o esa posibilidad de poder avanzar a más mercados. ¿Quiénes son los más interesados en eso? Aparte de Rusia, por supuesto, aparte de China, la Unión Europea. Porque ve en Irán una economía que tiene la capacidad como para poder generar un flujo comercial importante que le vendría muy bien a la economía iraní y en consecuencia, y por supuesto, como todos sabemos, a la economía europea a raíz de todas las crisis donde requiere necesariamente aumentar su comercio. Para Estados Unidos se trata de una caldera valla inglesa, como que es un desagrado completo estar allá. Pero bueno, siempre se hace el tiempo también para acompañarnos y en especial para explicarle a los televidentes cuáles son las repercusiones de esta información que venimos dando, me parece. Tengo entendido que fue el viernes o el sábado, bien entrada la noche acá en Chile que se confirma este acuerdo. Sin embargo, ya desde mitad de año que estábamos hablando de un acercamiento entre Irán y por lo menos Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un acuerdo histórico nuclear iraní? La verdad es que estamos hablando del inicio de lo que va a ser un largo proceso de negociaciones y que hasta el minuto tiene algunas variables muy concretas. En primer lugar, la voluntad de Irán de sentarse a negociar con Estados Unidos presente, más los otros países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania, que también participa, y por eso el grupo que se sienta a negociar se denomina 5+1. Son los cinco países que conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más en este caso Alemania. Son los 5 permanentes, porque recordemos que Chile está presente ahora también en este Consejo. Exactamente, pero son los 5 permanentes. Eso, entre paréntesis, obliga también a todos los países que no son miembros permanentes a tener un seguimiento mucho más cercano de todo este tipo de situaciones, porque finalmente esto pasa por todo el Consejo de Seguridad y posteriormente eso va a la Asamblea de Naciones Unidas cuando corresponda. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Irán, con el nuevo presidente, decide ir a una política más pragmática, más realista, pero la verdad es que pragmatismo y realismo... Bueno, seguimos con las informaciones. Habíamos dejado de lado nuestros domingos internacionales y los trasladamos al día lunes porque había un histórico acuerdo en Irán y que continúa sacando cuentas alegres tras esta suspensión de varias restricciones por parte de las potencias del globo. Y queremos entender qué fue lo que realmente pasó entre estas potencias e Irán y queremos conversar sobre este tema y otros también que han marcado la agenda internacional junto a Guillermo Holzman. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos en esta noche acá en Canal 24 Horas. ¿Qué tal, Cristiano? Muy buenas noches también, un agrado como siempre. Supe que estuviste bastante movido, algunas conferencias durante el fin de semana. Así es, en la zona norte específicamente, en